Se vino el frío por la Patagonia de Argentina, así que un poco de abrigo no viene mal. Bienvenidos a mi nuevo video. Mi nombre es César Versáis y esta es la cuarta, no sé si última, parte de los libros esenciales que deberías al menos intentar que estén en tu biblioteca Stone. Y voy a arrancar con According to the Rolling Stones. Este no lo mencionamos, está en español, tiene fotos espectaculares, tiene muy buenos textos, tiene parte de biografía, tiene parte de bibliografía, tiene un poco de todo. Son de esos libros bien completitos, bien variados, hermosos y que seguramente están en más de una casa, por eso no tenía que olvidarme de mencionarlo. Este también, de Rolling Stones, 50 años de rock, que menciona algunos de los títulos de los discos atrás. No soy un bibliotecario de mi trabajo. Es bueno no quedarse anclado en aquello que se haya hecho. Miren qué fotón de Mick. Y ya lo creo, Jagger lo demuestra permanentemente que no quiere quedarse anclado en el pasado. Hay excelentes fotos. Tiene muy buenas fotos este libro. 50 años de rock, hiper recomendable para que tengas en tu biblioteca Stone. Esto un poquito más antiguo. Fotos de los comienzos, fundamentalmente, como dice acá, los archivos de Bob Bonis del 64 al 66, las fotos de Bob Bonis originales y réplicas de las originales están, por ejemplo, exhibidas y también están a la venta en lo que eran los Chess Studios en Chicago. Uno baja allí, hay como una especie de... ingresás obviamente por el 2120 South Michigan Avenue de Chicago y subsuelo, pasa entrada, subsuelo, y allí abajo había toda una exposición que hoy por hoy es la Fundación Willie Dixon, que lo maneja la nieta de Willie Dixon, y allí abajo hay gran parte de las fotografías originales que están en este libro. Ellos grabando en los estudios Chess, por ejemplo esa. Increíble, un testimonio fantástico y un libro muy bueno, sobre todo para los más seguidores y los más fans de la etapa Brian Jones, con este clásico que hacían en aquella época, que tanta gracia les daba. Eran jovencitos, los chicos, eran niños. Mire, todo esto en los Chess Studios hay muchas, hay mucho, y hay mucho de Brian Jones, así que para los seguidores de Brian, sin duda, que es uno de los libros ideales. Mucho de concierto, estoy viendo allá, de la gira norteamericana ya por el 64. Hay un poco de todo. Hiper recomendable este libro. Voy a seguir con este sobre Keith Richards, Una vida de rock and roll, con el texto de Bill Milkowski. Este salió en Argentina con una tapa diferente, también salió más adelante en inglés con otra portada y un diseño diferente, más grueso y de tapa dura y un poco más bajo. Así que bueno, es Keith Richards, no hace falta decir mucho. Hay grandes fotografías, grandes, miren esta, un clásico, la que está en la A, contratapa de Life, en una de las versiones de Life. ¿Te gusta Keith? Imprescindible este. ¿Te gusta Rock and Roll Circus? Y todos los nenes que aparecen ahí, bueno, estaría bueno que tengas este libro. Obviamente aparece mucho John Lennon, Eric Clapton, miren esta, Brian y Charlie ahí. ¿Qué más? Acá está Bill, Keith. Ahí está Brian de nuevo, Keith, Charlie, Rocky Dijon, el amigo de las... Mire qué fotones. No, fotos impresionantes. Impresionante. Se llama The Rolling Stones Rock and Roll Circus, fotos de Mike Randolph. Todo es de... Miren Marian. Hermosa. Sigo enamorado de Marian. De Anita también, Y acá está la Dirty Mac con Clapton, Mitch Mitchell, allá está y John Lennon y Keith. Fantástica. Este es el amigo violinista.
que casi se queda sin tímpanos cuando subió Yoko Ono a tocar. Lennon, excelente este libro, muy bueno. Antiguo, ahí estaba Jethro Tull, The Who, fantástico libro, fantástico. Stoned, otro más de Joe Good, que lo que tiene de bueno este libro, tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que tiene fotografías 100% inéditas, nunca vistas en ningún lado, pero lo malo es que las fotografías son muy pequeñitas, así, en el libro. No, estaría bueno algo completo, así casi prácticamente de página completa. No lo hizo ella así, sin embargo, hay fotos como esta, la voy a acercar bien. Muy inéditas, algunos bien borrachos, estaban durmiendo, zapando, tomando, fumando, divirtiéndose en la privacidad, digamos, en sus casas. Y se ve un Jagger ahí bien de barba larga, se ve a la propia Joe embarazada en algunas fotos. Miren lo que fue la sesión para la tapa de Rewind, pero fundamentalmente para el video de She Was Hot. Bueno, eso anda por allí también. Y una de las fotos centrales es que Mick, aprovechando de su carisma, de ser el líder del grupo y del que le permitió prácticamente a Ronnie ingresar en el grupo, bueno, hoy creo que Mick casi que sería denunciado, casi como por acoso, por lo que le está haciendo a Joe Good. No sé si voy a encontrar esa foto justo ahora, que se me acaba de ocurrir, tener que buscarla, pero es una foto muy particular. Si no, lo dejaré para el final del libro y en cuanto lo encuentre, lo dejo por allí. Pero está muy bueno justamente este libro de Joe Good. ¿Dónde estará la foto? No tengo ni idea porque son muy pequeñitas. Sigo. Jared Mankiewicz otra vez, en este caso con los Rolling Stones, yendo con los Rolling Stones en 1966, fotos increíbles, fantásticas, prólogo y comentarios de Andrew Oldham. Todo lo que hace Mankiewicz es increíble. Algunos libros, dije en el video anterior, son inaccesibles por los precios, son gigantes, carísimos, limitados, firmados por él. Bueno, no se puede llegar. Lo que somos todos, de Rolling Stones fans. Este libro, algo diferente, solamente fans de los Rolling Stones, creo yo fundamentalmente de Estados Unidos. Está bueno el libro, vale la pena. Gira de 1976 y shows en Londres de esa presentación de Ronnie por Europa. Tiene, bueno, fotos descomunales, todos de fotos el libro. ¿Cuál elegir? Pero qué difícil cuál elegir cuando están todas buenas las fotos que tiene este libro. Voy a buscar una sola, la muestro y sigo con otro ahí. Así. Bueno, lo dice el título, London 76, Mick colgado allí, balanceándose. Muy bueno este libro. Otro de Mankiewicz. Otro de los que quedó fuera, otro de las tantas fotos que no se usó, obviamente, en la portada de Between the Buttons, entre botones, 65-67, de este tipo de fotos hay muchísimas. Incluso cuando están grabando Simpatía por el Diablo, allí en los Olympic Studios, de estas así, son increíbles. Fotos, vamos a quedarnos con el maestro. Quedémonos con el maestro, que no paramos de extrañarlo cada vez más. Y está Steve Jordan, a quien amamos. Yo amo a Steve Jordan, obviamente, porque fue copartícipe de un cambio estructural en mi vida cuando lo vi a Keith Richards en Argentina, y ahí estaba Steve. Pero bueno, Charlie es parte de la familia, imposible no extrañarlo. ¿Llegaste hasta acá? Suscríbete al canal, como dice allí. De paso me tomo un trago de café, que ya está frío. Suscríbete, acá están los lentes. Suscríbete al canal, ayúdanos a compartir todo este contenido con tus amigos que le gusten los Rolling Stones. Kruger. Estos son, sin duda, que imprescindibles. Habrás visto 1000 veces estas caricaturas tan particulares
en un montón de lados. Son libros que son un tanto difíciles de conseguir, libros semi-revistas, que están buenísimos. Hay mucha gente que se ha hecho tatuajes de estas caricaturas de Krueger. Los originales de Krueger valen miles de dólares. Algunos coleccionistas amigos famosos, miren, esta la han usado 1000 veces esta, en muchos lados. Hasta algún que otro local nocturno usaba y entregaba calcos de esa imagen. Esta es un superclásico. Esta está en banderas, está esta también. Todo lo que es Krueger es increíble, esta caricatura, y como dije, bueno, tener un original vale una locura, una fortuna. Aquel que pueda pagarlo, excelente, porque realmente es una obra de super calidad y sin duda que vale la pena. Todo lo que hace Krueger, y todo esto incluso a veces se usa en discos piratas, se incluye por allí. Más de una imagen seguramente la reconoces. De Early Stones, de las fotos de Michael Cooper y obviamente todo lo que fue generando su hijo, Adam Cooper. Esta fue la primera edición del libro de Early Stones. Más adelante se volvió a publicar en inglés y se publicó también en español en Argentina. Decir Michael Cooper obviamente es hablar de la intimidad a full de los Rolling Stones. Miren acá, por ejemplo, intimidad total de los Stones, fundamentalmente a principios de la década del 70 y en la etapa de Sticky Fingers y de Exile. Tiene increíbles fotos de Michael Cooper en diferentes lugares, fotos del show de Hyde Park, también hay muchas fotos de Brian, de Anita y de Kid, hay mucho. Bueno, capaz ya lo conocen, no hace falta que lo muestre mucho. Este es un libro descomunal en Polonia, 1967, Warsaw, de Rolling Stones. Es de esos libros difíciles de colección porque tiene un poco de todo. Tienen postales, tienen como mini pósters, ¿no?, cuando fueron actuando allí. Y bueno, en definitiva, tiene como una especie de libro más pequeñito allí y la portada, el libro acá. Increíble más difícil de conseguir, un poco más caro, pero vale la pena. Tal vez de lo que estoy mostrando, podríamos no buscarlo porque creo que es uno de los pocos que es un poco más caro. Bueno, últimos dos de Rolling Stones Files, de Mark Patres, que está fantástico. Tiene muchas fotos también de los comienzos de los Stones, pero también hay fotos de Redlands, de la década del fines de los 60 y de los 70, de Kid y Anita y Marlon, hay muchas dando vuelta, de Mick Jagger junto a Bianca y de Mick también junto a Marianne Faithfull, también hay varias, como por ejemplo también de Hyde Park. Muy bueno este libro, y voy a cerrar con uno que seguramente muchos deben tener, Los tesoros de los Rolling Stones. Salió en inglés, salió en español, y la particularidad de que abre uno este libro y parece un libro que cuando éramos niños, ¿no?, como que traen sorpresas adentro, y está realmente bueno, porque traen póster, porque traen réplicas de entradas, de pases de backstage. Está increíble este libro, sin duda vale la pena. Ahí le voy a mostrar. Yo creo que muchos ya lo tienen, pero ve cómo le van agregando ahí las cosas de backstage, réplica de entradas, réplica de las credenciales de ellos, de sus tarjetas para ingresar a determinados lugares de los camarines o también a los hoteles, por ejemplo, de los aviones, réplica de absolutamente de todo. Los tesoros de los Rolling Stones. Tantos tesoros nos han dejado que es imposible que entre en un video. Suscríbete al canal, compartí este contenido. Mi Instagram es César Versailles. Te recomiendo, si tenés tiempo, ver todos los videos que fuimos subiendo sobre los Rolling Stones, donde hay discografía argentina. Hicimos parte 1, parte 2 y parte 3 en vinilo.